sí que es del momento, ya la última de las conferencias, llegamos a una de las preguntas de más interés cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas dudas y también más debate genera, que es el título de esta intervención, lo resume perfectamente. La IA me quitará el trabajo. Vamos a escuchar ahora a Mónica Pérez Hurtado, ella es co-founder de Experience Ahead, Business Angel en Workforce Team, centrada en el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, las tareas, las competencias y las oportunidades de adaptación. Adelante, Mónica. Pasador. Hola a todos, un placer estar aquí de nuevo. La verdad que he tenido la inmensa suerte de estar en este escenario en un montón de ciudades de España, en Universidad PYME, así que un verdadero placer. Y bueno, pues me presento. Ay, perdón. Vaya. Me presento rápidamente porque aquí me conocéis más en mi faceta de startup, de participar en un jurado, pero yo también soy investigadora, soy predoctoral fellow de Harvard y llevo varios años investigando el impacto de la IA en las trayectorias profesionales y también poniéndolo en práctica. Tengo una startup desde el año 2019 en la cual ayudamos a profesionales en diferentes momentos de su carrera profesional a reinventarse, a buscar otros puestos cuando los suyos desaparecen por la automatización. Entonces, bueno, pues os lanzo una pregunta, que es un poco el inicio, y me gustaría que me respondierais levantando la mano si sabéis a qué os dedicaríais si el puesto que ocupáis ahora desapareciera o si os habéis hecho esta pregunta en algún momento. A ver, ¿quién lo tiene claro? Muy poca gente, ¿no? Muy pocos. Bueno, esta pregunta la llevo haciendo 2 años y normalmente no contesta nadie. O sea, todo el mundo me dice que no tiene ni idea, ni se lo ha planteado, ni tiene ni idea qué haría, ¿no? Y bueno, pues sí que os digo que esta es la gran pregunta que hacerse en los próximos 5 años, viendo la evolución que está teniendo todo y por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que os voy a contar a partir de ahora es para todos los que no habéis levantado la mano, o no sé si los 2 que habéis levantado la mano es con dudas, también es para vosotros en ese caso, ¿vale? Y vamos a ir viendo diferentes planteamientos que os voy a hacer, ¿no? El primero es si sabéis qué es esto, que hay aquí. ¿Quién sabe lo que es esto? ¿Una ardilla púrpura? Bueno, pues me imagino que en vuestra vida habréis visto una ardilla púrpura. Las ardillas púrpura pues es el perfil más demandado ahora mismo. ¿Y qué es una ardilla púrpura exactamente? Pues son perfiles híbridos que combinan humanismo y tecnología. Y ahora mismo el 25% de los perfiles que se buscan, los más demandados en el mercado, aquellos que parece que no se encuentran, es que tienen este mix, ¿no? Por un lado, son humanistas, dominan la ética, la empatía, pero por otro lado también la tecnología. Entonces, toda la vida nos han dicho, nos han separado ciencias y letras, y ahora resulta que lo más interesante es ser o de letras mixtas o de ciencias mixtas. Una parte un poco más marcada, pero tener un poco de todo, ¿no? Fijaros qué paradoja. Bueno, pues realmente cuando hablamos de trabajo, el trabajo no va a desaparecer, pero sí se está transformando a pasos agigantados. Y la pregunta es si tú también lo harás, esa transformación, al mismo ritmo que lo hace el trabajo. Y espero que con las reflexiones que vamos a hacer aquí, pues os pongáis un poco en la órbita de encontrar esta respuesta, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues os voy a plantear como 6 ideas de las que vamos a hablar, ¿no? Y pues para abordar un poco este tema, yo pues aparte os digo del lado investigador, que investigo pero también mucho fuera de España, en España y con perfiles de fuera, pues también tengo la parte práctica, ¿no? Que acompaño a profesionales a reinventarse, a ver los pasos que tienen que dar para conectar su talento con otra actividad nueva, ya que la antigua pues parece que se ha quedado un poco desfasada, ¿no? Entonces, en esa experiencia, la verdad que se aprende mucho, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de por qué esta revolución no es igual que las anteriores. A mí me gusta mucho postear en LinkedIn, mucho, y posteo muy a menudo, y entonces me gusta lanzar preguntas que surgen de mi investigación o de mi experiencia, ¿no?
y que la gente opine. Entonces, de ahí me llevo grandes experiencias porque a lo mejor cosas que a mí me parecen muy de cajón, ¿no? Pues luego resulta que la gente tiene otra idea diferente y me gusta un poco esa reflexión, ¿no? Entonces, esta parte que a mí me parece que es clarísimo que esta revolución no es igual que la anterior, pues hay gente que me dice que es una revolución más, ¿no? Entonces, os voy a decir por qué yo pienso que no es así. El primer motivo es la velocidad. Fijaros el tiempo que se tardaron en conseguir 100 millones de usuarios el teléfono fijo, que fue 75 años, el teléfono móvil, 16, ya muchísimo menos, Internet, 7 años, 7 años llegó a 100 millones de usuarios y ChatGPT en 2 meses llegó a 2 millones de usuarios. O sea, fijaros la velocidad, cómo va, ¿no? Es exponencial, ¿no? A lo bestia. Y luego, la segunda razón por la que yo pienso que esta revolución no tiene absolutamente nada que ver con las anteriores es porque ha supuesto un cambio en la ontología del trabajo sin precedentes. Sin precedentes. O sea, ahora mismo, digamos que la tecnología compite con el dominio cognitivo y con el dominio creativo. Esto no se ha dado antes en ningún momento, ¿no? Entonces, esta revolución apunta directamente al conocimiento. Las revoluciones anteriores, pues su objetivo era la automatización de la fuerza física, de tareas repetitivas y un poco sustituía a operarios manuales, pero digamos que siempre ejecutaba órdenes de instrucciones de un humano y ahora mismo no. O sea, la revolución actual automatiza el conocimiento, el juicio, muy diferente a todo lo anterior. Y luego también aplica a todo el mundo, analistas, abogados, a ingenieros, todos los trabajos que podemos denominar white collar, todos ellos se ven afectados por la IA, ¿no? Esto es muy diferente a lo anterior. Y luego la máquina realmente razona, crea y piensa, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia con todo lo que ha sucedido antes. Nos dice McKinsey que el 40% de los empleos actuales se transformarán por la IA en 3 años. Por eso os decía lo de la reinvención y lo de conectar el talento con el siguiente puesto y reflexionar sobre ello, porque eso te puede ocurrir. Y esto no os lo digo como una amenaza, sino como una toma de conciencia para pasar a la acción. O sea, podemos con ello, vamos a poder con ello, pero nos tenemos que poner a ello. No nos podemos quedar quietos. Fijaros, la semana pasada, Microsoft, que es una de las 5 compañías de mayor capitalización bursátil del mundo, no ha bajado. Yo sigo esa lista desde hace unos años y siempre está entre la segunda, la tercera, la décima, una cosa así, va ahí fluctuando. El año 2025 tuvo los mejores resultados de su historia y la semana pasada despidió a 7.000 personas. Entonces, bueno, pues esto no es para preocuparnos, pero sí es para ocuparnos. Es para pensar que eso por qué se ha dado con tan buenos resultados, pues por la eficiencia de la IA. Entonces, hay que ir pensando qué otras cosas podemos hacer alrededor de esto y si tenemos que dominar un montón de tecnologías nuevas para ir avanzando, ¿no? El segundo paso que me gustaría plantearos es la frontera dentada, de Jack Frontier, que es un paper que ahora mismo se está analizando muy en profundidad. ¿Dónde está la IA ahora en este momento? Bueno, pues resulta que la IA se cumple la paradoja de que nos ayuda a resolver problemas muy complejos. Metemos ingentes cantidades de datos en la IA y de repente nos hace un informe en segundos o nos da la respuesta a la pregunta que tenemos. Diagnostica enfermedades oncológicas en cuestión con una fiabilidad del casi 100%, pero de repente en una imagen pues una persona aparece con 6 dedos, o si le preguntamos algo que tiene que ver con sarcasmo, con contexto, no sabe responderlo. No sabe responderlo. Entonces, eso se llama frontera dentada porque en ciertas partes hay como un valle que no llega a nada, no contesta nada, no te da la respuesta ni de un niño de 3 años, no es capaz de hacerlo. Y sin embargo, en otras pues hay picos. Entonces, digamos que la línea de esa frontera tiene forma de sierra, no es una línea recta. Entonces, va así, ¿no? Entonces, digamos que esto nos da una pista de dónde nos tendríamos que posicionar nosotros. La IA pues, aporta todas estas cosas, que es pues, un diagnóstico médico con imagen con muchísima precisión, redacción de contratos legales que te los hacen segundos. Yo estudié Derecho, por ejemplo,
y me acuerdo es el Aranzadi que había que mirarse para... Bueno, terrible, eso, te tirabas horas y horas y horas y ahora mismo, pues eso agiliza muchísimo el trabajo y va muy rápido, ¿no? Luego los idiomas también lo mismo, o sea, traducción pues en tiempo real de más de 100 idiomas sin ningún problema, ¿no? Pero sin embargo, fijaros que ahí es donde nos debemos posicionar nosotros, que la IA sigue siendo completamente ciega en un montón de puntos como es, por ejemplo, la empatía. Pues a lo mejor si tú tienes a una persona a tu alrededor, a alguien de tu equipo que está en un momento complicado, pues para apoyarle, estar ahí, tal. Por ejemplo, el juicio ético ante dilemas complejos, la creatividad disruptiva, o sea, ser disruptivo ante algo que hay que dar una solución y muy rápido, el liderazgo, lo tocaremos ahora porque eso es otro tema, otro melón bastante interesante, ¿no? Liderar en la incertidumbre que tenemos alrededor y con el contexto que tenemos actualmente. Y luego una cosa muy, muy interesante que es la confianza generada a lo largo de los años. Ahí los humanos somos insustituibles, ¿no? Entonces, ese es el punto donde deberíamos posicionarnos, ¿no? Una tercera aproximación es el efecto nivelador, cuando la IA nos iguala y cuando nos amenaza. Resulta que Harvard y el Boston Consulting Group hicieron recientemente un estudio en el que participaron 758 consultores. Una parte, como la mitad más o menos, eran juniors, o sea, tenían entre 1 y 2 años de experiencia, y la otra mitad tenían entre 8 y 10 años. Los juniors los dividieron en 2 grupos, uno utilizando IA y otro sin utilizar IA, y los senior igual. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que los junior aumentaron su desempeño, los que utilizaron IA, un 43%, y los senior un 17%. Es decir, ¿qué está haciendo la IA? Pues igualar el performance de gente que tiene diferentes niveles. Entonces, por un lado, o sea, lo que hace es democratizar este conocimiento experto e iguala pues perfiles junior con otros que son pues mucho más senior. Por otro lado, reduce la brecha de talento promedio y talento top, ¿no? También. Por ejemplo, en pymes, no sé, muchos de vosotros me imagino que estaréis trabajando en una pyme o tendréis una pyme o algo así, pues también te ayuda a llegar a un desempeño muy superior, ¿no? Que podría tener una empresa muy grande porque digamos que democratiza el conocimiento ya no es diferenciador, lo iguala, ¿no? Iguala a personas que lo tienen y otros que no y ya no es una barrera de entrada. Y luego un punto súper interesante que es la obsolescencia de las competencias. Antes, en revoluciones anteriores, pues las competencias caducaban en 30 años y ahora mismo ya es entre 5 años y 4,5. Y, por ejemplo, según IBM Research, los conocimientos, las habilidades técnicas, pues caducan a los 2,5 años. Es decir, que tú empiezas un grado, máster, tal, y cuando acabas, parte de lo que has aprendido ya ha caducado. ¿Eso quiere decir que no aporta nada a la universidad? Pues por supuesto que no. La universidad aporta muchísimo, ¿no? Pero a lo mejor el rol de la universidad hay que replantearlo desde otro perfil, no dándole la espalda a la IA, sino integrándola y luego, digamos que yo que soy profesora universitaria, que os voy a decir, pero yo creo que te ayuda a estructurar la mente, a enfrentarte a retos, a desarrollarte y yo creo que eso pues siempre va a estar ahí y puede aportar muchísimo, pero esta parte y nos da un poco tener unos conocimientos previos la base de los siguientes, pero que va a cambiar también y está un poco agitando esta institución tan sumamente importante, ¿no? Yo os recomiendo mucho, se ha hablado aquí del World Economic Forum, no sé si conocéis el informe Future of Jobs, ¿lo conocéis? ¿Sí? Vale, pues os recomiendo que os lo leáis y que lo sigáis. Es un informe bianual, más o menos cada año y medio, 2 años, que hace el World Economic Forum. Lo viene haciendo desde 2018 y es interesante porque la muestra es enorme. Participan 11 millones de personas en todo el mundo, en más de 50 economías. Entonces los resultados son súper interesantes y globales. Yo, pequeñas investigaciones que he hecho comparadas con esa, siempre me ha encajado el resultado con los datos de Future of Jobs. Y fijaros que en el último informe, va a salir el nuevo dentro de nada,
que fue de enero de 2025, apareció una cosa nueva que no había aparecido hasta ahora, que es esta infografía que os pongo aquí, que es de cada 100 personas que estamos en el mercado de trabajo, 11 van a ser muy complicado que se reinventen, o sea, el reskilling, ¿no? Yo creo que eso es porque no están en España y tienen tanta formación como aporta Fundae aquí, ¿no? O sea, porque uno de los motivos es no tener la formación adecuada para seguir, para implicarse mucho en la tecnología, desarrollarse, etcétera. Y luego otra es, además de la formación, es también un poco conectarse con el siguiente paso que vas a dar y conectar tu talento con lo siguiente y tener una base tecnológica que te ayude a ello, ¿no? Entonces, hay muchos sitios que muchas personas no tienen acceso al conocimiento y que ya tienen tal retraso que de repente lo siguiente ya les resulta muy complicado aprenderlo porque tienen mucho gap con lo anterior, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante preocupante que también en el MIT Index, que esto es de este año, de febrero de este año, coincide también el porcentaje con los resultados de Estados Unidos, que en Estados Unidos el 11,7% de la población también está en esta misma situación, ¿no? Entonces, importantísimo seguir formándose, acceder a todos estos programas, microlearnings, del tipo que sean, pero seguir, porque aunque lo que aprendamos caduque, ya habrá otra cosa siguiente en la que se base lo anterior. Entonces, es súper importante seguir, ¿no? Entonces, esto que dicen de la IA te va a quitar el trabajo, pues bueno, yo creo que no te lo va a quitar, pero sí te lo va a quitar tu falta de anticipación y tu falta de ponerte a ello, a seguir siempre aprendiendo. O sea, esa es una competencia, el aprendizaje continuo, inevitable y que hay que continuar siempre, ¿no? Vamos con el cuarto punto. Estoy corriendo un poco porque veo que vamos con un poco de retraso. La soberanía cognitiva. Este punto es muy importante. O sea, cómo mantener el juicio cuando la IA decide muchas cosas por ti. Esto es importantísimo. Esto es una de las partes de mi investigación, pero yo creo que este punto es muy importante. Yo creo que se ha hablado aquí esta mañana de la rendición cognitiva, que es rendirte a la IA, le doy todo, le pregunto y lo que me diga, pues eso va a misa, lo aplico y ya está, no cuestiono nada. Error, muchísimo cuidado con eso. Hay que mantener el juicio, el pensamiento crítico y digamos que los resultados de la IA tratarlos pues con perspectiva, no comprándolo todo o rindiéndose, ¿no? Entonces, al final, si tú siempre te rindes a la IA, pues tu pensamiento se va atrofiando y eso no puede ser, ¿no? Y luego, pues pierdes también la intuición experta. Si tú ya te fías de todo lo que te dice la IA y no tienes criterio propio, pues vas un poco quedándote bastante atrofiado. Entonces, al final, llegas al punto de la obsolescencia del pensamiento y ahí te quedas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo propongo 4 prácticas para evitar que eso ocurra, que a mucha gente le pasa, pues por la prisa que tienen a hacer las cosas, porque al final ahorras mucho tiempo, tal, que son estos 4, ¿no? El primero es cuestionar siempre por sistema el primer resultado. O sea, no quedarte, aunque te diga algo que te guste, pregunta más, dale una vuelta más, cambia esto, ten en cuenta no sé qué. O sea, no quedarse con el primer resultado que te da la IA. Ese es fundamental. Luego, siempre tener una parte de análisis propio que hagas tú. Aunque te lo pudiera hacer la IA, tú sigue analizando cosas y no dejes de tener criterio propio en este sentido, ¿no? Luego, por otro lado, la parte de pensamiento crítico, que es analizar las fuentes. A lo mejor a veces nos da información que es una alucinación completa, entonces míralo en otro sitio, búscate otras fuentes, contrástalas con ese resultado, no te quedes con lo primero que te da. Y también os aconsejaría decidir cuándo no utilizar la IA, porque hay cosas que no es necesario utilizarla. Es que ya hay gente que para escribir una respuesta a un mail de 3 líneas se lo da la IA. Error absoluto. O sea, no caigáis en eso. Que encima es alguien que tampoco es institucional ni como que hay que darle una respuesta muy compleja, sino es que ya por sistema lo hacemos, ¿no? Entonces, yo os animaría a que os calmarais un poco y no os dejarais llevar tanto porque, bueno, luego, mucha gente, de hecho el otro día estuve comiendo con una de mis mentees, ¿no? que es directiva de
de una compañía de seguros y me decía, bueno, ¿cómo tenemos que hacer los líderes en este momento? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta nuevas? Con el contexto que tenemos ahora, la complejidad, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces yo le decía esto, ¿no? El liderazgo orquestador, ¿no? Que es un poco el tipo de liderazgo que se requiere ahora. Evidentemente, ya habréis podido comprobar que el liderazgo de toda la vida no funciona. O sea, simplemente en que el líder es el líder porque lo sabe todo, pues eso ya no nos vale porque eso también lo sabe la IA. Entonces, eso no es diferenciador. Luego el líder antiguo, o sea, hacía lo de controlar paso a paso como micromanagement de todo lo que haces, tampoco, ¿no? Y luego, pues, autoridad solo por conocimiento, error absoluto. Entonces, ¿qué hace el líder orquestador? Que ahora vamos a ver exactamente qué es. ¿Qué debe hacer para liderar en este momento actual, ¿no? Pues primero, en lugar de tener todo el conocimiento, sino saber hacer todas las preguntas. Eso es fundamental, ¿no? Las preguntas adecuadas y no las respuestas, que las respuestas ya nos las da la IA. Luego, diseñar sistemas, flujos de trabajo, formas de hacer como un ecosistema en el cual pues dejar a cada tipo de talento dentro del equipo desarrollarse utilizando la IA, ¿no? Pero ayudarles a mantener el criterio propio. Luego, gestionar muy bien eso, ¿no? ¿Por dónde va la máquina? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y no todo lo va a hacer la máquina. Y luego, pues, por supuesto, tener visión y criterio para encajarlo todo, ¿no? Digamos que ahora mismo la IA es un miembro más del equipo, hay que verlo así, de esta manera. Entonces hay que limitarle un poco hasta dónde llega, ¿no? No dejarle todo el campo a la IA, sino limitárselo y tener en cuenta eso, que va a colaborar, tampoco le vamos a dar la espalda porque nos puede ayudar un montón, nos ahorra mucho tiempo, pero limitar exactamente hasta dónde va a llegar. Luego, crear el ecosistema de talento para que cada persona se desarrolle, pero utilizando la IA, pero también desarrollando su criterio y desarrollando su perfil. Soberanía cognitiva del equipo, siempre. O sea, mantener el criterio siempre. O sea, cuestionar, validar, decidir mucho más allá de lo que la IA nos puede proponer. No quedarnos en esa respuesta, porque ahí vamos poco lejos, nos vamos a diferenciar poco, ¿no? Esto es una metodología, igual que los emprendedores, ¿no? Que algunos de vosotros probablemente lo seréis, identificar un problema, proponer una solución innovadora, mantener la ventaja competitiva. Pues para mantener nuestra ventaja competitiva deberíamos cuestionar las cosas, validarlas y tener criterio propio. Si no, tenemos el criterio de todo el mundo que hace lo mismo que nosotros, que es quedarse con la primera respuesta de la IA. Y luego hay un punto aquí muy interesante, que esto yo vengo trabajándolo hace tiempo, que es la mentoría inversa. De esto se ha hablado hace tiempo, pero en otro sentido, pero ahora es que en algunos equipos que entran juniors, que manejan muy bien la IA, pues a lo mejor aportan un montón en ese lado y a veces se les frustra aportar de esa manera, ¿no? Entonces, hay que lidiar también con que pues, entre alguien en el equipo que sepa más que el líder o que gente más senior que haya en el equipo y que maneje mucho mejor la tecnología. Entonces, su aportación ahí puede ser muy interesante. Claro, hay que hacerle preguntas, utilizar su criterio, etcétera, pero yo creo que es un punto interesante, ¿no? Y luego os diría que es importante que el líder va a seguir siendo el director de la orquesta, pero si os fijáis, ¿qué instrumento sabe tocar el director de la orquesta? Ninguno, ninguno. No toca la flauta, no toca el violín, no toca el cello. No sabe tocar ninguno, pero si uno no puede faltar, es el director, porque es el que se encarga de que cada uno aporte su parte, entre en el momento que tiene que entrar, salga en el que tiene que salir y que todo vaya en armonía y al final conseguir un buen resultado. Entonces, ese es el rol indispensable que debería ocupar el director de la orquesta, ¿no? Muy bien, entonces, dicho todo esto, sí que me gustaría un poco, y es una cosa que yo estoy analizando y veo en mucha gente que se reinventa, que es qué actitud tenemos que tener en este momento, con todo pues lo que está implicando estos cambios que no tienen precedentes, ¿no? En el mercado de trabajo, la velocidad y todo lo que está ocurriendo. Pues básicamente
yo creo que la respuesta es una cuestión de actitud, ¿no? Y es una cuestión de no ser reactivos, no esperar a ver qué pasa. Bueno, yo a ver qué pasa y ya voy bien. No, 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 no. Tú anticípate, fórmate, aprende un montón de tecnología. Si algo sale nuevo, pues apúntate el primero, la primera. Y utiliza esa ventaja competitiva que tenemos frente a la IA, pero que debemos dominar la tecnología, porque si no, nos quedamos fuera, ¿no? Entonces, digamos que tengamos una actitud proactiva frente a esta situación. Y luego yo creo que es muy importante este ciclo de reinvención, que yo lo practico con mis mentees siempre, que es un punto de desaprender. O sea, hay muchas cosas, desaprender no es dejar de lado conocimientos cuantos más mucho mejor. Desaprender es un poco dejar de lado paradigmas del pasado, formas de hacer que ya no encajan para nada. Y este desaprender pues supone revisar, pues hay determinadas cosas que ya no se hacen. Por ejemplo, antes, ¿cómo se encontraba trabajo? Pues mandando por mail tu currículum a un montón de gente. Pues eso ya no se hace así, se hace de otra manera. Y tienes que entrar en contacto con un montón de gente, hay que utilizar las redes sociales, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Para encontrar trabajo. Es diferente. Pues cambia ese paradigma, ese y muchos otros. Desaprende criterios que ya no aplican en esta era. La siguiente es explorar, o sea, tener muchísima curiosidad, no dejar de aprender, no esperar a que alguien te diga, oye, que en poco tiempo tu puesto va a desaparecer. No, no, trabájatelo, mira a ver la evolución de tu puesto cuál va a ser, qué puedes hacer nuevo. ¿Qué otras cosas te interesan? ¿Por dónde puedes ir? ¿En qué te puedes formar? Explora, ¿no? Explora y ten curiosidad. Y por último, sé el orquestador de tu carrera o de tu equipo, ¿no? Estate ahí y intenta pues, posicionarte en las partes que son valle para la IA, pero que para ti son las más importantes. Y sobre todo aplica el pensamiento crítico, siempre, el pensamiento crítico. No lo cedas a nadie, ese es tuyo, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste, en mi opinión, la mentalidad de reinvención proactiva? O sea, ¿qué es ese mindset que tienes que tener para enfrentarte a esta nueva era? Pues yo creo que son todas estas competencias juntas las que hay que tener, ¿no? Por un lado, el autoconocimiento, es decir, tener un valor diferencial frente a la IA, identificar dónde está tu valor frente a la IA. O sea, qué cosas hago yo que no hace la IA y que no va a hacer, ¿no? Que sospecho que no va a hacer. Entonces, identifica eso, conócelo muy bien. Lo segundo es la curiosidad, o sea, ten un motor de aprendizaje continuo, que sigas aprendiendo, viendo cosas, vete a conferencias, lee muchísimo, estate ahí. El tercero, el pensamiento crítico, o sea, siempre tratar de validar la IA y no rendirse, no caer en la rendición cognitiva. Luego, anticiparse, detectar señales, a lo mejor de cosas que te rodean y dices, uy, 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 voy a moverme por aquí, por allá y no paro, ¿no? Y por último, la adaptación. O sea, lo mencionaba antes otro ponente, ¿no? Pues, por supuesto, hay que adaptarse a lo nuevo, hay que ver qué parte de tu perfil puede seguir aportando valor, cómo te puedes formar, que hay un montón de, habéis visto hoy, un montón de cursos en los que te puedes formar y seguir aprendiendo para adaptarse a todo lo nuevo, incluso anticiparse y proponer al mercado cosas nuevas que en las que todavía no había caído, ¿no? Entonces, bueno, el nuevo currículum de aquí a 2030, tampoco ahora se puede hacer una planificación a muchos más años, porque como todo esto va tan rápido y cambia tantísimo, pues no puedes decir, bueno, pues yo me veo, antes te preguntan, ¿no? ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Pues igual dentro de 5 años ya es mucho, ¿no? Más bien vamos a poner el escenario un poco más corto y vamos a ir por partes, pero yo no haría planes en más de 3 porque esto puede cambiar tanto, puede aparecer cualquier cosa súper disruptiva que nos cambie todo, que al final va a estar complicado, ¿no? Entonces, agilidad en el aprendizaje, por resumir, ¿no? Todo lo anterior. Desaprender lo obsoleto y aprender un montón de cosas nuevas, pero de forma muy rápida. Pensamiento crítico, yo lo resumiría aquí. O sea, siempre buscar otras fuentes, evaluar la información, ser críticos, ¿no?
Y luego fluidez tecnológica, o sea, cómo interactuar y orquestar diferentes herramientas, ¿no? Yo el otro día me di cuenta que tenía como 6 IAs y digo, Dios mío, ¿dónde vas? Ya me estoy liando, ¿no? Aquí con tanto... y entonces, bueno, pues las IAs van evolucionando y vas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, al final, tu actitud ante la IA es la que dice lo que aprenderás mañana. Y luego, si os vuelvo a plantear la pregunta del principio, que ya me están diciendo que vamos mal de tiempo, os diría que esta pregunta, ¿qué te dedicarías si tu puesto desapareciera por la IA? Plantéatela seriamente, ¿vale? Y que no es una hipótesis, sino que es tu siguiente plan de carrera y que tomes hoy 3 decisiones. Ya con esto acabo. Ya con esto acabo. ¿Qué? Ah, vale. Que es audita tu valor. Yo os diría cosas que hacer hoy. Si me pedís consejo, bueno, yo os lo doy igual, que es 1, audita tu valor, identifica qué haces que no haga la IA. 2, empieza hoy, mírate diferentes herramientas y si ya manejas una, búscate más para seguir aprendiendo. Y luego lidera esta transición, o sea, tienes que ser orquestador u orquestadora de tu carrera y desarrollar esta mentalidad proactiva. Bueno, me tengo que ir ya, muchísimas gracias. Si queréis, seguimos en LinkedIn y ha sido un placer. Gracias. Gracias, Mónica.